A ver, supongamos que tu jefa o tu profesor de la facultad te manda la típica tarea esa tediosa que no te apetece nada hacer, que es aburrida. Cuando llega el momento en el que te tienes que poner con eso, ¿qué haces? Y te pido respuesta sincera, ¿eh? Hoy además tenemos aquí un montón de colegas. Eh, ¿Te pones con esa tarea sin rechistar? ¿Vale? ¿O piensas que tal vez sea el momento perfecto para hacerte un café o para ver ese final de la serie que dejaste sin ver o sacar punta a los lápices? ¿Vale? ¿Con cuál te quedas? ¿Con la A o con la B? Porque de eso vamos a hablar ahora en este episodio de Así Somos. Así Así somos. somos. Así somos. Así somos. Así somos. Aquí estamos. Luis, ¿cómo estás? Muy bien acompañado. Sí. Me encanta la comunidad. Entiende tu mente, ¿verdad? Siempre Sí, es sí, como sí. estar así entre amigos. Y ya hemos hecho una vez esto de estar con colegas, con público aquí. Ya contamos que nos encanta el poder hacernos una idea de cómo eres tú que estás escuchando ahora el contenido, viendo las caras de nuestros colegas de por aquí. Que una cosa, os quedáis con la B, ¿no? O sea, sacáis punta al lápiz justo ese día, ¿no? Vale, o sea, vamos, de nuestro equipo, 100%. Sí, absolutamente. Bueno, tú que estás escuchando también, levantarías la mano y dirías, sí, yo también soy de la gente que opta por el plan B, de las dos opciones que hemos dado al principio. Bueno, ahora lo que vamos a preguntar es si sois buenos lectores, buenas lectoras. ¿Os gusta leer? No, sí. Mitad y mitad. ¿Vale? Bueno, Bien. Luis, ¿tú eres buen lector? No, la ¿No? verdad es que nunca lo he sido, fíjate. Pero ya cuando todo el mundo leía, yo leía muy poquito, demasiado poco quizás, pero oye, es lo que hay. Yo un día os contaré. Bueno, luego a lo mejor os cuento una cosa que me pasó a mí con la lectura, una cosa curiosa. Pero antes contaba esto porque a lo mejor si hay aquí buenos lectores, buenas lectoras, que alguno hay, les suena este fragmento de una obra muy conocida. Vamos a escucharla. Las guerras, bien lo sabemos, las promueven los hombres. Y si las ganan luego los capitales, los partidos o los estados, son los hombres quienes las pierden. Homero es un poeta de enigmático origen, casi divino. Por ello, en sus crónicas, son también los dioses quienes hacen las guerras. A ver, ¿os suena a algo este fragmento? ¿Te suena a ti que estás escuchando esto? ¿Te ha sonado algo? A Luis sí que le ha sonado algo porque dice que no es lector, pero luego es un tío que lee un montón en la intimidad. En la intimidad, bajo cuerda. No, es que además la Ilíada de Homero es uno de mis libros de cabecera. De verdad, Molo, el poco lector que soy, sí que siempre estuve enganchado a esa obra y por muchas razones, psicológicas casi todas. Bueno, podrías pensar a lo mejor que este episodio va a ir de la Ilíada y que te vamos a contar más detalles y te vamos a leer más fragmentos, pero no va a ir por ahí, ¿vale? O sea que si eres buen lector o mal lector no pasa nada, eres de nuestro equipo. Hoy venimos a contarte la historia que ocurrió con un ejemplar de este libro de la biblioteca del Instituto San Isidro en Madrid. Porque, mira, un buen día el director del instituto, Rafael Martín, contó esto. Bueno, ¿cómo fue? Llega un paquete, te lo dan a nombre de director. Sí, ayer apareció un paquete en la conserjería del centro y dirigido al director. Parecía un libro en principio y lo subí al despacho desconociendo totalmente qué se encontraba en su interior, y cuando lo abrí era un libro antiguo. Pensé que era uno de los libros que había escrito algún antiguo profesor, y al ver que era un ejemplar de una traducción de la Ilíada, encontré una nota donde nos contaba la historia de este libro. La historia de este... ¿Queréis saber lo que ponía la nota? Sí, tú también, que estás escuchando el podcast. Sí, bueno, Luis, ¿qué decía esa nota? Pues esa nota, que estaba escrita a ordenador, decía así: este libro, titulado La Ilíada, escrito por Homero, traducido del griego por don José Gómez Hermosilla, propiedad de la biblioteca del Instituto de San Isidro de Madrid, que fue sacado de sus anaqueles en concepto de préstamos por un alumno cuyo nombre no quiero acordarme, retorna a casa. Por lo que se pide humildemente perdón con el propósito de enmienda. Bueno, qué nota más bonita, Sí, ¿verdad? O sea, historiada. normal que fuera noticia, pero fíjate, estoy pensando, para hacer todo esto, o sea, para mandar un libro vía
mensajero sin remitente, con esa nota tan curiosa, me pregunto cuánto tiempo tardaron en devolver ese libro. Y esto nos cuenta el periodista Carlos del Amor en los informativos, esto nos contó en los informativos de Televisión Española. Desde hacía 57 años, si ibas al fichero y por la H buscabas Homero y su Ilíada, al llegar a la estantería te esperaba un vacío. Un vacío que ya parecía eterno, un hueco que llevaba demasiado tiempo esperando ser cubierto, desde que en 1967 alguien pidió en préstamo el ejemplar, teniendo en cuenta además que, como reza el manual de la biblioteca, el tiempo máximo de préstamo es de 15 días. Se había pasado solo unos 20.790, día arriba, día abajo. Había tenido 20.790 días. El libro, hemos hecho el cálculo, porque, a ver, si la edición del 67 tenía unas 542 páginas, ha tardado 38 días en leer cada página. Bueno, la Ilíada merece una Sí, lectura ¿no? reposada, sí, o sea, Tranquila. Sí, tranquila, Bueno. sí, es verdad, ¿eh? A ver, yo reconozco que si tuviera que leer por obligación me costaría mucho también. De hecho, Sí. me costó, aquí voy a confesar una cosa, lo siento por mis profes porque me aprobaron en su día lengua, hubo un año que nos mandaron leer 9 libros. Que a mí que me mandaran leer, entonces solo me leí uno de los 9 y cogí el que tenía el lomo más fino, que era San Manuel Buenomártir de Unamuno. Sí, cierto. Y me encantó, ¿eh? Sí, Y los es un demás, gran y libro, los demás por no, cierto. no me los leí. Y al año siguiente, cuando ya no me obligaban a leérmelos, que los tenía por casa, los leí y me encantaron. Pero libros de, yo qué sé, pues Pío Baroja, etc, etc. Es decir, solo fue el momento en el que dejó de ser una obligación cuando me empezó a apetecer leerlos. Pero bueno, esto es un tema bueno, que también puede que tratemos en la segunda Sí, parte. seguro. ¿Vale? Porque, bueno, ya recuerdas la pregunta que hemos hecho al principio, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes por delante una tarea tediosa? Y casi todo el mundo ha optado por la opción B, que es ponerse a hacer otra cosa, ¿no? Así que nos hemos definido, Luis, ¿como qué? Procrastinadores, ¿no? Procrastinadores, vaya palabra complicada. Vaya palabra complicada. Yo he tardado años en encontrar las Todavía R's. no lo haces del todo bien, ¿eh? Sí, no. De que te sale mejor podcast que procrastinación. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Mucho mejor, de verdad. Sí, bueno, lo intento. No, pero bien, las bien. R's las digo todas, Las ¿no? R's todas, Sí, sí. porque siempre me sobraba o me faltaba una R en procrastinación. Es una palabra terrorífica traducida del inglés directamente porque no tenemos otra, ¿eh? Fíjate, no, es curioso y esto demuestra mucho que nos avergüenza serlo. Es decir, casi todos decimos, tengo que dejar de ser procrastinador, como si no fuera parte absolutamente ineludible del ser humano. Es decir, todos dejamos cosas que nos resultan tediosas para más tarde. A todos nos cuesta, a veces, acabar algo que a lo mejor es sencillo y lo podrías acabar en 2 minutos. Pues así somos los seres humanos, somos procrastinadores. Si a ti también te cuesta, yo qué sé, pues ir a devolver el libro a la biblioteca, te sabe mal hacerlo hoy, que tienes otras cosas que hacer, como por ejemplo echarte una siesta, por ejemplo. Pues nada, vamos a aprender, vamos a extraer psicoaprendizajes de esta historia y vamos a hablar de procrastinación y a reconocer que los seres humanos somos procrastinadores. Así somos. Aquí estamos, vamos a por los psicoaprendizajes. Luis, nuestro protagonista anónimo de esta historia, ¿vale? La que nos ha traído hasta aquí, pidió prestado un libro cuando las anotaciones de los bibliotecarios se tomaban a boli, bueno, a boli o a lápiz, ¿no? A mediados del siglo XX. Pero claro, por entonces no se hablaba mucho de procrastinación, lo has dicho antes, se habla ahora, ¿no? O sea, la procrastinación se ha puesto de moda ahora en este siglo XXI, ¿vale? Entonces, claro, aquí la pregunta viene es, ¿somos ahora más procrastinadores? Porque ahora es cuando hablamos más de procrastinación, o hemos sido siempre procrastinadores. ¿Esto cómo va? Bueno, siempre es la gran duda, ¿no, Molo? Con muchos fenómenos psicológicos podemos dudar, ¿no? ¿Existía tanta depresión antes? O sea, ¿ha aumentado la depresión desde que le ponemos nombre y la detectamos? ¿O es que antes la había y simplemente no nos autoanalizábamos tanto? No lo sé. Pues igual con la procrastinación, porque obviamente nadie iba a dejar constancia de que era un procrastinador en ninguna de sus biografías, memorias, etcétera. Eso no se cuenta. Eso no se No cuenta, se cuenta. con lo cual no lo sé, sinceramente. Ahora, te diría que hay un fenómeno relacionado con la procrastinación que efectivamente ha aumentado y mucho,
¿vale? Que es la hiperestimulación, que es la idea de que en el mundo moderno estamos continuamente sometidos a un montón de posibilidades de estímulos, a un montón de inputs, a un montón de historias que nos llegan desde muchos sitios, ¿vale? Y incluso que desde un solo sitio nos llegan miles de historias, por ejemplo, el móvil, el celular, ¿vale? Y eso, fíjate, ya se sabía por estas épocas, porque estamos hablando de una historia del 67, por cierto, el año en el que yo nací, o sea, que yo he seguido esa historia de procrastinación. Pero no cogiste todo el libro. No fui yo. No fue un regalo de recién nacido. No fue que lo devolviera, que tendría su gracia, que me hubieran regalado la Ilíada. Sí. Además, cogido de la biblioteca. Sí, no fue así. Bueno, la cosa es que ya en esas épocas, un poco después, se publica un libro que se llama El shock del futuro, de Arvin Toffler, que hablaba de esto, de que la sobrecarga informativa iba a dejarnos frito el cerebro, ¿vale? Y que todos nos íbamos a convertir en personas casi incapaces de hacer nada porque tendríamos que elegir entre demasiados estímulos. Toffler era muy negativista, tal, y el libro era como un poco amarillista, pero ¿no estamos un poquito ya en eso? ¿Vale? Total. De hecho, los libros de ahora hablan mucho de esa historia de que tenemos tanta estimulación que nos cuesta. ¿No crees que la procrastinación tiene que ver con eso? Es decir, parece, por ejemplo, hay una investigación reciente de la Universidad de Michigan que lo que hace es hiperestimular a la gente y se nota que aquellos que están con muchas cosas a la vez acaban siendo más procrastinadores en una tarea súper sencilla, porque tienen mucho más donde elegir. Hay más tentaciones. ¿Verdad? Claro, hace 50 años a lo mejor, pues yo qué sé, bueno, no tantos, pero la opción que tenías a lo mejor era pues o leer el libro que tenías en la habitación o ir a jugar con tu hermano a algún juego de mesa, ¿vale? Que os sabíais ya de memoria, o ver uno de los dos canales de televisión, ¿no? O mirar a la pared, o pillar una pelota y dar un poquito de balonazos, ¿no? Claro. Ya está. Pero ahora tienes infinidad de posibilidades solo con esa maquinita que tienes en la mano, que, ojo, que también vale para escuchar podcasts como este. O sea, y entendemos que más de una persona está procrastinando ahora, escuchando este podcast, ha dicho, me escucho el de Así Somos, o lo veo el de Así Somos, y ya luego me pongo con eso. Exactamente. No, a ver, con lo bueno y con lo malo del mundo moderno, pero efectivamente la procrastinación es más fácil ahora. Todos estos experimentos van por la idea de que el cerebro se cansa también. Es decir, que habiendo tanta hiperestimulación, es mucho más fácil que tu cerebro esté agotado cuando llegue a la tarea que, bueno, no te apetece tanto. Bueno, pues creo que hemos dejado ideas interesantes para entender que esta epidemia, ¿no? en la que dejamos todo para más adelante porque tenemos muchas otras cosas que hacer, está aquí, ¿no? Que somos procrastinadores, aunque no quieras decirlo por ahí, no lo pones en el currículum. Pero, Luis, yo no sé si nos puedes dejar alguna idea más, alguna idea esencial que nos apuntemos en nuestra libreta de ideas chulas que nos deja Luis para saber qué nos lleva a ser procrastinadores, además de todo lo que nos has contado. Hay mucha investigación que dice que procrastinar es una forma errónea, pero una forma de manejar ciertas emociones negativas que te produce, por ejemplo, la tarea, ¿no? Es decir, tú te vas a poner a hacer algo que por lo que sea te genera ansiedad, que te genera incomodidad, o incluso que te genera indignación porque crees que ese algo no tiene sentido, no sirve para nada, ¿vale? Por eso tú me has dicho al principio, ¿no? ¿Qué pasa con este hombre? Que devolver el libro probablemente es lo que le generaba ansiedad. Y fíjate que cuanto más tardó en devolverlo, probablemente más ansiedad le generaba devolverlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando procrastinamos? Recurrimos a una forma fácil que es, venga, pues no lo hago y ya está, y me libro de la ansiedad. Sobre esto hay mucha investigación, ¿sabes? Que tú pones a la gente a hacer algo que un poco le desagrada y a algunos les permites no hacerlo y a otros les dices, no, pero hay que hacerlo ya, ¿vale? Los que les permites, bueno, diferir el tiempo, diluirlo y tal, esos están mucho más contentos. Se libran temporalmente de la ansiedad. El problema es que es una forma errónea de librarse de la ansiedad. ¿Cómo le pasó a este hombre? Es decir, cuanto más tardo, peor, más difícil es ponerte a hacerlo. Y esto nos pasa con muchas procrastinaciones. Sí, no miramos y pensamos que ya las cosas desaparecen, ¿no? Y luego pasa lo que pasa. Por cierto, sé que seguramente hay algo que dices, me gustaría ahora comentar algo más o preguntar algo más. Bueno,
no estás aquí, pero sí estás aquí, te tenemos presente y nuestra productora Raquel viene aquí para cerrar el episodio y hacernos esa pregunta que ella considera que hace falta para que este episodio quede redondo. Así que Raquel, aquí está por aquí. Venga, un aplauso para Raquel. Vengo con libreta. ¿Ah, sí? Sí. Vale. ¿Verdad que siempre vengo con un móvil? Cierto. Pues hoy vengo con libreta. Porque os voy a confesar una cosa. Ajá. Y es que me he dado cuenta que, como se hace noticia el hecho de devolver los libros tarde, pues no voy a devolver los 4 que yo tengo. Porque yo también soy un poco como la historia de este hombre cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Sí? Y tengo 4 libros en casa todavía. ¿De la biblioteca de mi universidad. ¿Te parece bonito? No, o sea, Es broma. yo hago el intento. Vale. O sea, ahora después de esto, yo os prometo que yo lo voy a devolver. Una porque- cosa, pero no hace falta que lo devuelvas. O sea, Hombre, ¿cómo que digo no? en persona, haz una nota chula Sí. y lo Ah, mandas Lo en... mandas. Claro, que a lo mejor viene el registro Claro. y saben que... Bueno, no sé, como tú veas. Si Vale. quieres voy yo y los llevo. Vale. Vale, no te preocupes. Vale, pues la pregunta va por ahí. No sé, ¿no queréis que también la hagamos en equipo como el otro día? Como la otra vez, no sé, ¿quieres preguntar a ver si...? Venga, pues pregunta si quieres, a ver si la Vale, pregunta mola. pues yo creo que la mayoría de aquí somos procrastinadores. Entonces, la pregunta que yo pensaba es ¿qué podemos hacer para salir de ese círculo vicioso de la procrastinación? ¿Os gusta? ¿Os parece bien? Vale. Ok. Jo, Pues eso. Raquel, qué bien, es que traéis aquí la esencia. Oye, pues mira, yo os iba a contar una cosa, o sea, porque soy un gran procrastinador, pero recuerdo una que me ha costado mucho y que el otro día me resonó hablando con un amigo que también hace podcast, que es mi amigo Izuzquiza. Y es que a veces, cuando te metes, por ejemplo, en grabar podcast estos de contar historias, que aquí sabemos un montón en esta casa, ¿verdad? Y tienes de repente, yo qué sé, imagínate, 8 o 10 horas de grabaciones de entrevistas, ¿no? Pues a mí me ha pasado una vez que se me hace bola y lo evito. Ya me pondré con ello más adelante porque... Y se va haciendo más grande. Y yo esto en su día me pasó una vez que estaba yendo a terapia, se lo conté a mi psicóloga, y me dijo, bueno, y no sé, ¿y qué crees? Te hace preguntas, los psicólogos son así, ¿no? Que te van haciendo... Y salí convencido de, oye, pues voy a empezar, ¿no? Fíjate que... Y efectivamente te pones y sale. Y mi amigo quizá me dijo lo mismo, que tuvo un agobio, un bloqueo, con una producción que estaba haciendo de podcast, que de repente tenía un montón de material y se bloqueó, no sabía seguir adelante. Y entonces una persona le dio ese mismo consejo, ¿no? Decir, oye, ¿y si te pones con ello? Y dices, pues, vaya solución más chorra, ¿no? Ujú. Bueno, pues Luis, tú como psicólogo, ¿qué te parece esta...? Absolutamente. De hecho, mi técnica es parecida. Sí. ¿Eh? Yo te lo voy a contar con el miedo a la página en blanco, que llaman los escritores, porque esa es probablemente mi peor procrastinación. A mí me cuesta un montón escribir, sin embargo me meto en líos, o sea, de vez en cuando Sí, escribo, sí, ya por ejemplo, te algún conozco. libro. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Fíjate que yo tengo dicho a los míos que cada vez que les diga, oye, quiero escribir un libro, me lo prohíban, porque saben que luego sufro mucho, ¿no? Y lo intentan y me lo prohíben, pero da igual, lo hago. El caso es que yo, cuando escribo, es cuando más procrastino. Me cuesta. Hablar no, como ves, ¿no? O sea, pero escribir sí. Y el miedo a la página en blanco se rompe escribiendo cualquier cosa. Y eso es curioso. O sea, a mí me costó aprenderlo. Yo siempre empiezo por escribir frases que luego jamás van en el libro. No importa. Es decir, frases que luego voy a cambiar. Hay algo en el hecho de empezar que rompe la procrastinación. Yo a este hombre le hubiera sugerido, sale a la calle con el libro hacia la biblioteca. Con eso llega. Aunque luego te vayas a volver a casa, con esa intención de, luego me voy a volver a casa. Vale, pero ya que estoy en la calle, venga, me acerco y la dejo. Eso es el romper el miedo a la página en blanco. Es decir, hacer algo, aunque parezca que eso no tiene nada que ver con lo que vas a hacer luego realmente. Simplemente haz algo. Pues me encantaría que de este episodio te lleves algo, para empezar, asumir que, oye, que sí, que somos de tu equipo, que somos del equipo procrastinadores, y segundo, que el evitar continuamente algo que tienes que llevar a cabo, pues algún día o sea, que no va a funcionar, ¿vale? O sea, también tenemos esta verdad que a lo mejor hasta ahora no te había dicho nadie, pero bueno, que sepas que evitar aquello que te toca hacer, pues no
no funciona. Así que nada, ánimo, y a lo mejor te apetece ponerte ahora con ese informe, ese trabajo, ese examen que estás dejando para más adelante. Bueno, pues si te pones adelante y nos lo cuentas por redes sociales. O y a devolver libros, ¿no? Como Raquel. O a devolver libros como Raquel. Bueno, lo devuelvo. pues aquí nada, solo dar las gracias a toda la gente que ha venido aquí, que sois, vamos, encantadores de verdad, y que nos habéis ayudado mucho a crear un clima chulo, y lo que decimos siempre, y a sentir esa magia que nos permite imaginarnos a ti que estás ahora viendo o escuchando este episodio. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Os damos un aplauso. Gracias. Gracias, hasta muy pronto. Chao, chao. Chao. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos.